igual a esta expresión que está acá. Y se hace perfectamente porque 3 por 3 es A, 3 por 3 es sigma y 3 por 3 es A traspuesta. Luego el resultado de esta operación, como se ha definido el producto de matrices, da una matriz 3 por 3, que es el tensor en la nueva base o en la nueva referencial. Es decir, si A es una representación de un tensor, si a una representación de un tensor en un sistema dado se le premultiplica por la matriz representativa de una rotación y se lo posmultiplica por tu traspuesta, se obtiene, dice, la representación del tensor en el nuevo sistema rotado. Es decir, en el plano sería el tensor este tiene 4, porque si 3 al cuadrado era 9, si tenemos sigma x, sigma y, que es un tensor plano, tau xy, tau xx es un tensor de 4, porque 2 al cuadrado es 4. Entonces el tensor de tensiones en el plano tiene 4 elementos. Sería esto que está acá. 4. Y acá sería 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2, sería en definitiva da 2 por 2, y sería, ¿por qué le hablo del plano? Porque ya lo vamos a ver, pero es para hacerle esta similitud. Si yo tengo este sistema, y tengo acá un tensor sigma, que representa un estado de tensión en ese punto, si yo busco en otro referencial, rotado por rotación, en este nuevo referencial, este sistema será entonces sigma prima. Es el mismo, pero el mismo ubicación, todo, del punto, la tensión, todo, pero lo estoy referenciando a otro referencial, rotado en este caso, pues podría ser también por traslación, pero no estamos analizando transformaciones por traslación, sino por rotación. Entonces, así obtenemos el tensor o su representación, porque el tensor es el mismo, pero su representación en otro sistema. Estas filminas que vienen ahora es para mostrarnos la simetría del tensor. El tensor de tensiones es simétrico, porque podría ser no ser simétrico, podría ser antisimétrico. Un tensor simétrico se representa por una matriz simétrica, y si tomemos la diagonal, tiene que ser, por supuesto, cuadrada, y entonces el valor que está acá es igual al que está acá, el que está acá igual que está acá, y el que está igual acá. Es decir, son simétricos, como si pongo un espejo en el mismo. Ese sería un tensor simétrico. Podría ser un antisimétrico, pero no sería el tensor de tensiones. Hay tensores antisimétricos, pero el tensor de tensiones, igual que el de inercia, es simétrico. El momento de inercia de centrífugo XY igual a IX, etcétera, ¿cierto? Bueno, acá pasa lo mismo. Y entonces el teorema de Cauchy, que se conoce en resistencia de materiales, demuestra la reciprocidad de las tensiones tangenciales. Bueno, la demostración, si la quieren ver completa, está en el libro, por ejemplo, el libro de Flies de resistencia de materiales, el libro del tomo 2 de Flies, donde está toda la parte de elasticidad. En la primera parte está la demostración del teorema de Cauchy, está en cualquier otro libro también, porque es un clásico de la elasticidad, la demostración. Hay demostraciones más rigurosas y algunas demostraciones menos rigurosas, pero en definitiva se llega a la misma conclusión. Bueno, acá se establece una convención de signo. Hay distintas convenciones de signo. Nosotros vamos a usar esta convención, que es la que usa, por ejemplo, el libro de Timoshenko-Goodyear, que se denomina el libro Teoría de Elasticidad. Es la más común de las convenciones. Puede haber otras convenciones. Ustedes saben que las convenciones las adoptamos y debemos ser después congruentes en todas las deducciones y todo con esa convención. Bueno, este cubito se llama cubo elemental. Es un punto en realidad, así como lo era el tetraedro. Acá vamos a representarlo como un cubo, porque en las dos caras, en todas las caras que se oponen, se representa a través de tensiones ortogonales. Entonces, el cubo es un punto que tiene dimensiones diferencial Y, diferencial Z y diferencial X, o sea, es un punto elemental. Sabemos que sus dimensiones es un prisma,
que tiene sus lados, es diferenciales son. ¿Qué significa diferencial de X? No es que sea un elemento pequeño, es un elemento que tiende a algo infinitamente pequeño. Es el mecanismo o la herramienta que usamos para poder trabajar con el cálculo elemental, cálculo infinitesimal. Entonces, no es que diferencial X tiene una medida de 1 milímetro, no, es tan chico como se quiera, ni es ni 1 milímetro, ni medio milímetro, ni cero, ni la milésima parte de 1 milímetro, es un punto que tiene una dimensión infinitesimal. Esto es para trabajarlo a través de este concepto del cálculo infinitesimal, ¿no es cierto? Podemos derivar, podemos integrar, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ese cubo elemental que tiene esas tres diferenciales como ortogonales, los lados de ese cubo, y está representado en un sistema ortogonal X y Z con los versores que corresponden, que son estos que están acá, se los he puesto, mostrarles el cubo elemental, y se va a analizar un estado tensional en ese punto, en ese cubo. ¿Por qué en ese cubo? Porque ese cubo es un punto. Dice cubo elemental, cuando esta palabra cubo elemental se podría llamar como un punto infinitamente, y el punto no tiene dimensión, es algo infinitamente pequeño. Hay una convención de signo, le decía, y que nos dice que cara positiva se define aquella cuyo vector saliente tiene la dirección positiva del eje, es decir, esta cara, ¿no es cierto?, es positiva, ¿no es cierto?, si su vector saliente es positivo, o sea, así lo defino, ¿no es cierto? Entonces esa cara es positiva. ¿Por qué? Porque el vector que está representándola tiene la dirección del eje positivo. Mientras que esta cara, que está en el menos i, será una cara negativa. Esa es una definición de una cara, es decir, ¿cómo es la cara positiva? Y bueno, la cara de este lado, de este cubo, ¿cuál es la positiva? Y la que está con la dirección saliente en el eje z positivo, y la negativa está de acá abajo, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo son los signos de las tensiones? Dice que las tensiones normales, recordemos que son ortogonales o son perpendiculares al plano analizado, nos dice que una tensión que tiene la dirección de la normal saliente a una cara positiva o negativa se define como tracción, es decir, esta es la cara positiva y el vector saliente va para allá de la cara positiva. Si yo tengo una tensión, ahora la marco en amarillo, que va para allá, como tiene la dirección saliente, es positiva y se denomina tracción. Es decir, del otro lado, la cara esta se define con un vector que va para allá. Esa es la cara saliente, el vector saliente de la cara. Si yo le aplico una tensión para allá, lo pongo en amarillo, como tiene la dirección de eje es positiva, es tracción. Es decir, que si yo tengo una tracción en una dirección, en la otra va a ser para la otra dirección y va a ser tracción. Es decir, ¿y qué trata de hacer? Es separar las dos caras. Una tracción trata de separar dos caras. La inversa sería la compresión hacia adentro, que trata de unir las dos caras, atarlas más entre ellas, ¿no es cierto? ¿Y cómo se define la compresión? Con un vector que tiene la dirección contraria a al de la cara positiva, al que define la cara como positiva. Es decir, que en este caso, una compresión, decimos, esta es la dirección positiva, va para adentro porque tiene el signo contrario. Lo leo de nuevo, es una tensión normal que tiene la dirección de la normal saliente a una cara positiva o negativa, se define como tracción. Bueno, lo contrario se define como compresión. Y físicamente la tracción trata de separar las dos caras, la compresión trata de juntarlas. ¿Estamos? Y las tensiones tangencial, dice, en una cara positiva, como podría ser por ejemplo esta que está acá, dice, en una cara positiva, una tensión tangencial es positiva cuando tiene la dirección del eje ortogonal positivo al de la cara. Es decir, si uno fuera a analizar en el plano, por ejemplo, hacemos así nuestro cubo
ya no es un cubo, sino que es un cuadrado elemental. Acá tenemos, supongamos, el eje X, se le pone normalmente, acá se pone el eje Y, ¿cierto? Entonces, la cara positiva es esta. Una tensión de tracción sería con esta dirección, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es? Si yo dibujo ahora una tensión tangencial a esa cara, ¿qué signo tiene eso según esta convención? Bueno, fíjense, está en una cara positiva. Entonces, esta se va a considerar positiva cuando tiene la dirección positiva del eje en el cual está marcada la dirección. Es decir, por ejemplo, esta va a ser positiva. ¿Por qué? Porque está en una cara positiva. Esta es una cara positiva, dijimos. Lo vuelvo a poner porque puede ser. Esta es una cara positiva. Esto sería una tracción. Independientemente de si es una tracción, podría ser compresión, pero la tensión tangencial, si está así, es positiva. ¿Por qué? Porque en una cara positiva tiene la dirección del eje ortogonal a la cara, a la dirección analizada. Es decir, ¿cómo sería negativa esta tensión? Y en esta misma posición sería así. ¿Por qué? Porque estando en una cara positiva, va en la dirección del menos I. Negativa, luego es negativa esa. Acá, de este lado, es una cara negativa, si va para allá, ¿no es cierto? Como es negativa, tiene que estar en la dirección del eje negativo. Entonces, esta dirección, si le ponemos, sería de la siguiente manera. Vamos a poner dos tensiones positivas. Esta es positiva, y en esta, si fuera así, también sería positiva, porque va en la dirección negativa, pero está en una cara negativa. Le doy vuelta, en una cara positiva, una tensión tangencial positiva contiene la dirección del eje ortogonal positivo al de la cara. Una tensión tangencial positiva en una cara negativa tiene la dirección del eje ortogonal negativa, que sería esta. O sea que esta es positiva. También porque estando en una cara negativa, tiene la dirección del eje negativo. Bueno, esto que posiblemente, acá hay unos ejemplos, les puede traer alguna dificultad al principio, van a ver que es simple la convención, no les va a presentar dudas. Bueno, entonces el teorema de Cauchy lo que hace es dibujar todas las tensiones que hay en el espacio, en el cubo elemental, que son estas que están acá. Estas que están acá están dibujadas todas las posibles tensiones, o sea, en las 6 caras, el cubo, ¿no es cierto?, tiene 6 caras, y sobre esa hay grupos de tensiones. Están acá dibujadas. Están dibujadas, bien dibujadas, de tal manera que sigue el criterio de Cauchy. Digamos, si la dibujara distinta, estaría mal. Tiene que ser así por lo siguiente. Porque ¿qué va a hacer el teorema de Cauchy? Después ustedes lo analizan y van a hacer los pasos matemáticos. Pero el teorema de Cauchy lo que hace es tomar momentos respecto de los ejes, toman los momentos, y su modo tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque ese cubo que está en el espacio con todas las tensiones en el sólido nos rota. Si estuviera rotando, estaríamos en un estudio cinemático del problema dinámico sin involucrar a las masas. Entonces, como ese sólido está estático, quieto en el espacio, en el sólido, o sea, no se mueve, está en equilibrio. Y para que esté en equilibrio no tiene que haber momentos ni fuerza que lo trasladen o que lo hagan rotar. Es decir, entonces este cubo, para que no se mueva, tiene que tener un equilibrio de momento. Y un sólido en el espacio tiene 3 grados de libertad en las rotaciones, en X y Z. O sea, en 3 grados de libertad. Entonces, tiene que ser respecto de esos 3 ejes, tiene que ser igual a 0. Entonces, esto que está acá es la toma de momento. Recordemos que cuando yo, por ejemplo, tomo un momento respecto de X, esta es una tensión. Entonces, el momento es, ¿qué es el momento? Es una fuerza por una distancia, no es una tensión por una distancia. El momento es una fuerza por esta distancia. Entonces, sigma I hay que hacerlo actuar en un área que vale diferencial X, diferencial Z. Y sigma Z está actuando en un área que vale diferencial I por diferencial X. Y ese
esa fuerza que está actuando en el baricentro de esa cara, hay que tomarla con el brazo de palanca, que es la distancia que separa el eje, ¿cierto? Entonces, esto que está acá es una toma de momento siempre de fuerzas, que es tensión por área. Cualquiera de los términos que analizáramos, por ejemplo, tau y z. Tau y z está en el eje normal ahí, este que está acá, lo voy a borrar todo esto que puse. Tau y z significa que la tensión normal asociada es sigma i, y tau y z tiene dirección z. Entonces, tau y z es esta que está acá, esta que la marco ahí. ¿En qué área está actuando? En un área que vale diferencial x por diferencial z. Ahí lo que me está dando es una fuerza tangencial. Esa sí es una fuerza tangencial. Y esa tengo que multiplicarla por un brazo de palanca. ¿Cuál es la distancia al eje x? Porque estoy tomando acá con respecto a x, porque y es en x, es diferencial de y. Entonces esto que está acá es el momento de la tensión tau y z respecto de x. Y así se van tomando todas las tensiones, etc. Porque, y acá usted me va a preguntar, ¿y cómo? ¿Y dónde están las tensiones normales? ¿Por qué acá en esta ecuación de momento no figuran las tensiones normales si también provocan una fuerza? Y bueno, porque fíjense, la tensión sigma i actuando en este plano va para allá, y esta de la otra cara tiene que tener por el equilibrio una que va para allá, actuando esta cara, son iguales. Entonces al tomar momento respecto de x se equilibra, o sea que ya ahí yo la podría escribir toda la sigma, pero llegaría a una simplificación. Si ustedes van en alguno de los libros, está todo escrita, un montón de renglones, yo lo hice para facilitar esto, ya lo eliminé, pero digamos las tensiones sigma no provocan, y cualquiera que tome la z, por ejemplo, respecto de y, cero. O cualquier eje. ¿Por qué? Porque las tensiones son colineales y por lo tanto, y como el área son iguales, el momento se equilibra. Bueno, entonces estamos que por eso las tensiones normales no están acá y solo las tangenciales son las que pueden provocar rotaciones. Ya el equilibrio está, el cubo no se está desplazando, por lo tanto hay un equilibrio también de traslaciones, pero el que nos interesa en las tensiones tangenciales es el equilibrio de las rotaciones. Establecida esta ecuación que está acá, esta ecuación, bueno, sabemos entonces que para que este vector momento sea nulo, lo tienen que ser en las tres componentes, no hay otra forma. Esta es la única posibilidad que ocurra esto. Significa que la componente en X debe ser 0, en J, en K. Las tres componentes, porque son de respecto de tres ejes. Para que el momento sea nulo, lo deben ser las componentes sobre los tres ejes. Y bueno, y de esto surge esta ecuación, de esto que está escrito acá surge esta ecuación, o sea, una ecuación vectorial, como pasó antes, nos lleva a tres ecuaciones escalares. Y bueno, de acá se deduce fácilmente que tau y z es igual a tau zi, porque es la única manera. Ustedes mírenlo aquí, van a ver que tiene que ser esta igual a esta, el signo contrario, o sea, se deduce y se llega a esto. Quiere decir que tau xy es igual a tau y x, tau zx igual a tau xz, tau zi igual a tau y z. Es decir, son lo que se llama reciprocidad de tensiones tangenciales, que se puede expresar en forma general con esto. O sea que este tensor es simétrico. Es simétrico, significa que de la diagonal este es igual a este es igual a este, y este es igual a este. Tensor simétrico. El tensor de tensión es simétrico, es decir, son 6 escalares, nada más que ordenadamente, de tal manera que están las simétricas. Acá se puede deducir en realidad, en rigor, hay una variación de una cara a la otra de la tensión, porque acá puede haber obrando fuerzas de masa, ¿no es cierto?, interna, por lo tanto hay una variación, pero eso en esa toma de momentos se llega a que son momentos de fuerzas de infinitésimo de orden superior. Es decir, si uno da
1,2, el otro da 0,012, entonces se puede despreciar. En el límite, tomando el límite, esto llevando al infinitésimo, esta se anula. Ustedes saben que tiende a infinito, entonces cada vez que se hace más chico, las diferencias son mayores, entonces se anula. Y la rigurosidad de aplicar esto da lo mismo que la demostración más simple, que es la que usamos nosotros acá. Bueno, entonces ya tenemos que el tensor de tensiones es un tensor simétrico. Simétrico. Si son todos los 9 valores son 0, la tensión es nula, no nos sirve, es simétrico. Bueno, y ahora, como dijimos que esa matriz es una representación del tensor, que es un ente matemático que representa un fenómeno, y esa matriz representa que es como una máscara del tensor, una máscara, y según tomemos distintos sistemas, esa máscara cambia, pero en sí el tensor es el mismo, ¿no es cierto? Es como que le ponemos distintos disfraces, pero el tipo sigue siendo el mismo, el que está adentro, ¿cierto? Bueno, eso sería algo parecido. Tiene ciertos invariantes. ¿Y cuáles son esos invariantes? Que en las distintas representaciones, ese invariante es el mismo. Ese es un valor que se considera, pero hay varios invariantes. Por ejemplo, el invariante escalar, que nos dice que si sumamos los números de la diagonal, que es 3 más 2 menos 1, me da un valor, y si yo tomo, le hago una transformación de rotación y obtengo otra máscara de ese tensor, voy a volver a sumar la diagonal y me da lo mismo. En particular, por ejemplo, la representación diagonal, donde es sigma 1, sigma 2, sigma 3 y los demás son 0. Esa es la representación diagonal. Entonces, la suma de esos, con la suma de cualquiera, va a dar exactamente lo mismo. Es un invariante escalar. Después, el determinante también es un invariante. No voy a ponerme cómo se resuelve un determinante, usted ya sabe, ¿no es cierto? Hay que hacer multiplicar, tomar un valor y multiplicar el determinante menor, ¿no es cierto? Bueno, hay que sacar, y el determinante menor se saca como diagonal, se multiplica la diagonal principal menos la contradiagonal, etc. Bueno, ¿cómo se define el determinante? Se lo puede hacer con una calculadora, determinar el determinante, y tendríamos que el determinante de esto es lo mismo que el de esta, de la otra representación, porque el determinante es un invariante. Y también la suma de los determinantes menores. Bueno, el que más se utiliza son estos dos, ¿no es cierto? Entonces, son los invariantes. Entonces, cualquier representación que tengamos el tensor tiene que ser un invariante. Si nosotros hemos hecho una transformación, con una transformación coordenada, buscamos una nueva representación y nos da otros invariantes, al calcular otra suma, por ejemplo, la diagonal, hemos hecho mal la operación. Es una forma también de comprobar que hemos operado bien al hacer una transformación mediante una rotación, porque la rotación era esta. Y evidentemente al hacer estos cálculos podemos cometer un error porque son sumas y productos simples, pero se comete error con los signos, etc. Y nos da, al tener partimos de sigma y nos conduce con la rotación a sigma prima, pero resulta que al sumar las diagonales los dos, no da, no da lo mismo. Entonces no es algo hicimos mal, porque debería dar igual si es un tensor, ¿no es cierto? Y cualquier matriz simétrica es un tensor, y por lo tanto cualquier matriz simétrica admite un invariante, tres invariantes, ¿no es cierto? Hay otros, esos son invariantes escalares, pero hay también invariantes vectoriales, ¿no es cierto? Bueno. Pero bueno, nos interesa saber el concepto de cuáles son los invariantes. Bueno, ¿qué son los vectores propios? Los vectores propios de una matriz simétrica, y por lo tanto nosotros tenemos acá los vectores propios de el tensor de tensiones. A ver, estoy acá. Es decir, este fenómeno de los vectores propios es una propiedad de las matrices simétricas.
Y entonces los tensores, como están representados por matrices simétricas, tienen la propiedad de los vectores propios. ¿Y qué son los vectores propios? Bueno, los vectores propios son vectores que van a ser ortogonales y podemos sacar los versores propios. Los versores propios son una versorización de un vector propio. Recuerden que el versor se obtiene dividiendo cada uno de sus componentes por el módulo del vector. Es una operación matemática de la matemática vectorial, sacar un versor partiendo de un vector. ¿Cómo se hace? Se divide por el módulo, todo su componente por el módulo. ¿Y cómo se obtenía el módulo? Sacando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Entonces, son operaciones que ya las conocen. Sacamos el módulo y sacamos el versor. Entonces, el versor propio proviene de una versorización de un vector propio. ¿Y qué es un vector propio? Bueno, son tres de los infinitos ternas que podemos representar a sigma, ¿no es cierto? Dijimos que había muchos, podíamos representar infinitos sistemas referenciales, los pongo en cualquier lado. ¿sí? Hay una terna de esta, en cuya representación el tensor tiene el carácter diagonal. Es decir, de los infinitos valores, del infinita sistemas que yo obtengo en el espacio, hay uno que tiene, cuando yo lo transforme a ese sistema, me va a dar un sistema ¿cómo es? Diagonal, un tensor diagonal. En realidad, yo cuando esto lo hago para mostrarle, de ponerle infinitos sistemas en cualquier lado, en realidad son todos sistemas que tienen el mismo origen porque están referidos a rotaciones. Pasa que a veces, si yo lo represento acá, complica más, pero en realidad son rotaciones, de todas las infinitas rotaciones que yo pueda hacer y obtener distintas representaciones del tensor, hay una en el cual el tensor se muestra, nos da la cara como sigma 1, sigma 2, sigma 3. O sea, como su representación diagonal. En cualquier otro va a dar otra representación. El sistema de vectores propios es único, es un solo sistema, es decir, con versores propios. Bueno, entonces la determinación de los vectores propios en geometría vectorial y álgebra vectorial, esto es álgebra vectorial, se denomina, ¿cómo es? La determinación se denomina la determinación de los autovectores y autovalores. ¿Qué son los autovalores? Y son los valores de la diagonal. Sigma 1 y sigma 2 y sigma 3 son autovalores. Son las tensiones principales y son las tensiones normales en el sistema referencial de los versores propios. Ese sistema es único, o sea, no hay otro sistema en el cual yo tenga esos valores y se denominan tensiones principales, es decir, los autovalores se denominan para el caso de las tensiones principales. Lo mismo sería el momento de inercia, si mi determinación es los momentos de inercia principales, sería I1, I2 y 3 serían los momentos de inercia axiles respecto de tres ejes ortogonales, que representa el tensor principal de inercia, ¿no es cierto? Déjenme un poquito. Yo voy a terminar esto y le voy a mandar un zoom más para poder redondear el tema, porque me quedan 2 minutos y no voy a terminar y además tengo que iniciar otro tema. Entonces, esto que estamos acá es buscar los vectores propios y por supuesto los autovalores propios. Para cada vector propio, es decir, un sistema de vectores propios, son 3 vectores en el espacio, si fuera en el plano serían 2, le corresponde un autovalor. Es decir, tenemos los autovalores sigma 1, sigma 2 y sigma 3 y habrá 3 vectores propios que será B1, B2 y B3. Son los vectores y que versorizados me forman un sistema referencial que se denomina principal. Entonces los autovalores son los valores principales y los vectores propios o autovectores es el sistema de representación principal. Bueno, como me quedan 2 minutos, yo voy a cortar acá para mostrarle un poquito esto y seguir avanzando. Entonces voy a dejar
dejar de compartir y voy a cerrar la sesión y le mando en unos minutos el tercer Zoom.